noches y hoy vamos a hablar de 3 emociones o afectos. También se plantea desde el psicoanálisis la palabra afecto, no tanto emociones, que son la ansiedad, la vergüenza y la culpa, que en realidad son emociones o afectos que nos afectan, por así decir, a todos, que todos los tenemos y que de alguna manera es normal que sintamos estas emociones, pero a la vez la patología, por así decir, o la complicación puede darse cuando esto se intensifica y que puede realmente entorpecer nuestra vida cotidiana, nuestros vínculos o nuestra propia persona, ¿no? Cuando estos se agudizan y se intensifican. Cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es un sentir, es una emoción que tiene que ver con un estado de alarma ante una situación que puede verse como peligrosa, ya sea de un nivel interno o externo. Entonces aparece en nuestro cuerpo determinados signos como una sudoración, un palpitar, un dolor de panza, y que muchas veces terminamos con descargas como comernos las uñas, hacer movimiento con la pierna, por ahí comer en exceso, uno empieza a comer y no para, y no es por hambre, o trabajar, empiezo con una cuestión como compulsiva, o sea, la ansiedad cuando uno puede llevarnos a una compulsión, a un no poder parar, y ahí es cuando realmente nos afecta nuestra cotidianidad, nuestra vida o nuestros vínculos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde estamos a la orden del día con esto, ¿no? Con la ansiedad. Esta cuestión de hacer todo rápido, apresurado, las exigencias hacen que vivimos adelantados, porque la ansiedad hace que uno esté más mirando a lo que viene y no a lo que me está pasando. Entonces, muchas veces tienen que ver como una reacción ante respuestas de situaciones internas que tienen que ver con esta cuestión de peligro que uno siente ante un conflicto, ante alguna situación, o ante una situación externa, ¿no? Por ejemplo, uno ve una discusión, bueno, este sentimiento que sentimos todos en los partidos de fútbol, ¿no? Con el tema, jugaba Argentina y todos estábamos nerviosos, muchos fumaban, comían, ¿no? Ante esta situación de expectante, ¿qué va a pasar, ¿no? Y que a la vez sentir que eso que está pasando uno no lo puede controlar, no lo puede dominar. Y lo hace a través de la descarga, ¿no? Como decir, bueno, esto me va a calmar de esta manera. En realidad, el paso siguiente, que sería la angustia ya es un sentimiento que es un poco, se podría decir, más avanzado, porque en realidad es un sentimiento de muchísimo malestar, pero del cual uno quiere poner palabras, no una descarga, ¿no? Quiere sentir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Y ahí es cuando normalmente las personas recurren a la consulta con algún profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, la angustia, ¿por qué podría decirse más avanzada? Porque nos incita a preguntarnos el por qué estamos así. La ansiedad buscamos descarga, ¿no? Buscamos una descarga y obviamente que nos genera mucho malestar. ¿Y cuándo sería el problema o el trastorno, por así decir? Cuando se convierte en un trastorno de ansiedad, cuando ya es algo que realmente requiere de una consulta con un profesional de la salud mental, porque es algo que altera la cotidianidad, altera, por ejemplo, el dormir, es un malestar constante que ya después va generando otras cosas que pueden ser los miedos y las fobias. Entonces, hoy en día todos sentimos esta ansiedad. El tema es, bueno, cómo desde algún lugar poder entender que ante una situación que siente que nos invada, poder pausarnos,
poder decir, bueno, estoy parado en un lugar que es firme, todo empieza y después termina, esto no nos va a arrasar, ¿no? Como poder ponernos ese lugar de pensamiento, y de esa manera se va a calmarla. Cuando uno siente que alguien viene y te abraza y te dice, bueno, calmate, ya está, ¿no? Ahí uno puede descargar esa tensión y puede sentirse mejor y poder, bueno, obviamente lograrlo por uno mismo. Cuando ya eso es tan intenso, ya ahí es cuando necesita un profesional de la salud que ayude, digamos, a poder entender por qué esta situación conflictiva interna o esto externo que pasó desborda y no puede ser controlado. Bueno, y el otro sentimiento es la vergüenza. La vergüenza es algo que tiene que ver más que nada puesto en el afuera. Es cómo siento yo que soy mirado por el otro. Tiene que ver mucho la mirada. Y ante esa mirada, cómo me pongo yo, ¿no? Y normalmente tiene que ver mucho con la autoestima. La vergüenza hace que la persona, por ejemplo, se recluya, se encierre, esté en una actitud de autocrítica permanente, porque bueno, está siempre muy pendiente de cómo lo va a mirar el otro, y esa mirada y a la vez cómo condiciona su accionar, ¿no es cierto? Entonces deja de ser alguien espontáneo, sino alguien que puede hasta restringir sus vínculos, ¿no? Porque puede llevar, por ejemplo, a una fobia social, a alguien que no le da vergüenza todo lo que implique esa mirada. ¿Esto por qué se produce? Bueno, tiene que ver con la constitución de la autoestima. Sabemos que la autoestima se constituye en los primeros años de la vida, y que nuestros padres, o en el periodo de crianza, nuestros referentes, hacen cómo somos mirados, cómo somos amados, cómo somos respetados. Si uno ha sentido estos tres pilares importantes, digamos, de contención, de mirada, de respeto, de amor, uno va a tener una buena autoestima y va a sentir que, bueno, habrá momentos que, bueno, me da cosita, pero bueno, lo puedo superar, ¿no? Siento que mi seguridad, bueno, podré equivocarme, pero eso no va a ser terrible. Para alguien vergonzoso, como está tan pendiente de esa crítica, de esa mirada, va a condicionar su vida, ¿no? Y realmente va a limitar muchas situaciones que van a implicar lo social, el estar con otros. Entonces, es que es diferente la vergüenza al pudor. Sylvia Bleichmann, que es una psicoanalista que yo admiro un montón, argentina, que habla muchísimo de la constitución subjetiva. Ella plantea que el pudor es distinto. El pudor tiene que ver con una cuestión de preservar la intimidad, ¿no? Como que no, que esa intimidad, que haya una división entre lo público y lo privado, ¿no? Como que hay ciertas cosas que pertenecen a mi intimidad. Entonces, cuando se devela eso, o puede aparecer, aparece el pudor, ¿no? Esto se ve muy bien en los chiquitos, ¿no? En determinados momentos de la vida, y que muchas veces uno tiende a confundir la vergüenza con el pudor. Son diferentes, ¿no? En lo otro, la vergüenza es la mirada del otro, que sintiéndola cómo va a caer, cómo va a estar, está condicionado a eso. Por eso está muy ligada a lo que es la seguridad, ¿no? Cuando uno es seguro, bueno, sí importa la mirada del otro, pero no está condicionada mi vida en función de esa mirada. Cuando uno tiene autoestima, puede actuar, puede realizar cosas con seguridad. Y el pudor es esta cuestión de decir, bueno, hay ciertas cosas de mi privacidad que son mías, que no las comento, ¿no? Que las preservo, ¿no? Y muchas veces, bueno, tiene que ver, ¿no? Como decimos, hay personas que no son pudorosas y plantean su intimidad, sus cosas, digamos, como sin límite, ¿no?
Y después, bueno, yo pensaba, viste, que muchas veces uno siente vergüenza ajena. Bueno. ¿Viste? Decía, se está diciendo cosas o hace cosas que me da vergüenza. Bueno, ese es un mecanismo que se da mucho con una identificación. Cuando el otro está diciendo algo, uno se identifica y se pone en el lugar del otro. Entonces lo siento como si yo lo estuviera diciendo o haciendo, ¿no? Tiene que ver con un mecanismo, la identificación es como la empatía, ¿no? Es como que me pongo en el lugar del otro y uno dice, ay, qué vergüenza, ¿no? Que me da vergüenza ajena. Obviamente que estos sentimientos o emociones o afectos, cuando aparecen en exceso, ahí limitan nuestro accionar. Y la otra tiene que ver la culpa. La culpa tiene que ver con un sentimiento interno de algo que hicimos. Algo que hicimos y que sentimos que en ese hacer transgredimos algo, dañamos algo. O sea, tiene que ver más con algo interno. Y que obviamente en la culpa siempre va a calmar la culpa el proceso de reparación. Por ejemplo, el pedir perdón, y que es tan importante. Silvia Bleichmann dice precisamente que uno de estos sentimientos tendríamos que enseñarle mucho a los hijos, a los chicos, porque eso haría, porque es un principio ético. Sentir que cuando hicimos falta, tuvimos una falta, el pedir perdón, el reconocer que agredimos o dañamos al otro, es muy importante. Fíjate, hoy en día que uno escucha agresiones verbales por las redes, por los medios, tanto. Qué importante tener esto, saber que nuestras acciones pueden tener acto de reacción o daño en el otro. Entonces, el tener la culpa es lo que nos va a permitir reparar y decir, no, hasta acá llego. La culpa también se constituye en los primeros años de vida. Es lo que Freud llamaba el superyo, que es una instancia interna moral que es donde vamos incorporando las normas, las reglas, los principios de convivencia, y donde, bueno, en esa incorporación sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hay veces que tenemos culpas imaginarias, entre comillas, ¿no? Que sentimos que porque dijimos algo, a lo mejor dañamos al otro. A lo mejor el otro ni se dio cuenta, pero queda con esa vivencia, ¿no? Como de estar en falta, que no hicimos lo suficiente. Esto se ve mucho en los duelos, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, yo no hice lo suficiente. Pero a lo mejor tiene que ver más con autoexigencias que con hechos reales, que uno realmente dañó, sino que tiene que ver con cosas más internas que uno no hizo en realidad. Pero lo cierto es que cualquiera de estos afectos, estas emociones, es importante poder verbalizarlas, poder buscar en uno y poder trabajarlas, ¿no? Para que no limiten nuestra vida, para que no condicionen nuestros vínculos y para que, bueno, nuestra vida fluya de una manera donde uno no se sienta con faltas o que esté restringida la vida por la vergüenza, donde uno diga, bueno, no puedo ir a una conferencia, no puedo ir a un baile, porque siento que si voy a bailar, ¿viste? Se ve mucho en el tema de los bailes, me van a mirar, y a lo mejor uno realmente condiciona eso, ¿no? Como ciertos prejuicios internos van restringiendo nuestra vida. Todos estos sentimientos que hacen a la conformación del ser humano, naturalmente, sí, pueden aparecer en cualquier momento de la vida, se pueden aflorar en cualquier momento de la vida, sí, como condicionantes. Claro, ¿no? Sí. En realidad, mucho tuvieron que ver nuestras primeras experiencias, ¿no? Si uno fue criado en un entorno donde te dicen, ay, te equivocaste, bueno, andá y pedí disculpas. Bueno, ahí uno tiene esta cuestión de la culpa reparadora, que en cambio, si te dicen, ves, vos siempre haces todo mal, te tiene que dar vergüenza, te
hiciste eso mal no, como apuntando a esos códigos, más apuntando hacia lo vergonzoso, obviamente que va a primar ese sentimiento, ¿no? Como que de baja autoestima, y la baja autoestima de alguna manera parece mucho esto de la vergüenza, ¿no? Como esa inhibición de poder hacer cosas pensando en que cómo el otro me va a mirar. Por eso está muy condicionado a cómo el otro me mira. La culpa es en cuanto a qué es lo que yo hice, ¿no? Y la ansiedad es cómo me siento ante determinadas situaciones, ¿no? ¿Se puede revertir la situación? Sí, por supuesto. Hay momentos en que la ansiedad, cuando es señal de alarma, nos sirve importante, como decir, bueno, pero el problema es cuando nos paraliza, ¿no? Cuando no sabemos cómo actuar ante determinada situación o nos desborda. Hoy hay una cuestión que son los ataques de pánico, que justamente paralizan a la persona. Sí. Tiene que ver con eso, el origen es la ansiedad. Sí. Bueno, los trastornos de ansiedad, te diré que si uno consulta con un psiquiatra, la mayor parte de las consultas tienen que ver con los trastornos de ansiedad, situación de desborde, donde la ansiedad impide, genera insomnio, genera un malestar permanente, una falta de concentración, un estar en alerta permanente, ¿no? El famoso estrés, ¿no? Pero ya cuando es crónico sería. Entonces, la ansiedad pues es normal ante cualquier situación. Uno va a rendir un examen y está con un poquito de taquicardia porque se está anticipando a qué pasa si me va mal, ¿no? O sea, el miedo al fracaso. También todo esto juega mucho que ver la autoestima. Cuando uno es más seguro, puede analizar, puede racionalizar, bueno, siente que va a poder dominar cualquiera de estas ansiedades. Volvemos a un mal necesario de estos tiempos, que son las redes sociales. Pero de manera permanente, me pongo esta ropa porque me gusta a mí o es para gustar al resto, ¿no? Por eso el auto que compro, la moto que adquiero. Y etcétera. La vergüenza, bueno, es precisamente esto, es una situación donde uno está más expuesto con las redes sociales, es cómo me ven, cómo me miran, si voy a ser criticado o no. Y encima sabemos que hay toda una cuestión de haters, ¿no? De personas que escriben generando mucha violencia, mucho odio, ¿no? El fin de semana estaba en un lugar detrás mío esperando para pagar. Había un grupo de chicas por su tonalidad muy porteñas, pero una le observaba a la otra algo y le dice, uy, estás re hater hoy. Digamos, ya salió el término de redes a lo cotidiano, ¿no? Claro, que es la crítica, el enojo, el criticar y a la vez desde lo negativo, ¿no? Nunca precisamente generando odio, bronca, bueno, son emociones que están muy al orden del día, ¿no? Muchas veces también, bueno, esto creo que tiene que ver con la autoestima. Muchas veces, llevado a tiempos atrás, lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Sí. Muchas veces la gente lo que descarga es las propias frustraciones que las vuelca en el otro, ¿no? Por supuesto. Precisamente es eso, ¿no? Como que es un mecanismo que se llama proyección. Como no aguanto lo mío, pongo en el otro aquello que no me gusta de mí, ¿no? Entonces, critico, enojo. Y hay el tema de las redes sociales, bueno, es todo un tema, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero cómo genera esta situación de violencia simbólica y que hace tanto daño, ¿no? Y cuando uno tiene una cierta edad o tiene una autoestima, bueno, puede manejarlas de una determinada manera, ¿no? Pero cuando hay vulnerabilidad, cuando hay chicos, bueno, realmente eso termina siendo muy dañino, ¿no? Especialmente hay ciertas situaciones de acoso, de desvalorización muy grandes, ¿no?
que obviamente que generan después mucho malestar, situaciones de autoagresiones incluso en los chicos. A modo de cierre, lo más importante es lograr la autoestima, fundamental en los primeros años de vida, motivo por el cual, los grandes tenemos, si se quiere, la gran responsabilidad de ese niño o niña criarlos con amor y ver que no se termina el mundo en un error que se comete, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con eso, precisamente, de un ambiente donde haya una estabilidad emocional, donde haya una mirada, un encuentro, un amor y un respeto por las diferencias, que eso es fundamental, y un respeto es generar autonomía. La base está en eso. Obviamente que uno después lo va a seguir trabajando, porque si uno estuvo en un entorno donde no recibió eso, podrá tener sesgos, pero uno lo puede seguir trabajando. Puede decir, bueno, ¿cómo qué vínculos busco? ¿En qué espacios busco donde desde algún lugar me preservo, me cuido, me respeto a mí mismo? Porque pasa por ahí, ¿no? Pasa por una cuestión del narcisismo, pero no desde el narcisismo cuando hablamos del egoísta, del ególatra, sino del cuidado de uno mismo, de la preservación y el respeto que uno tiene que tener por uno. Emociones vamos a tener, somos seres humanos, es cómo las manejamos, cómo podemos poner a cuestionarlas, a pensarlas. Y después, bueno, vivimos en un entorno con otros, entonces también cómo nos vinculamos. Y sentir que muchas veces el otro puede darnos una crítica y que esa crítica no nos retraiga, pero a la vez que sea una crítica, no una violencia, ¿no? Que nos degrade, sino que nos ayude a reflexionar en lo que nos equivocamos, en lo que no hacemos bien, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Tener esa capacidad de autorreflexión, de pensarse, y en caso de no poder hacerlo porque estas emociones nos invaden y no podemos poder consultar a un profesional de la salud mental. Recalco esto mismo, profesional de la salud mental, porque muchas veces se recurren a personas que no son profesionales de la salud mental. Cuando hablamos de profesionales de la salud mental, es psiquiatras y psicólogos, que somos los que hemos estudiado, hemos ido a la universidad y trabajamos de esto, y que sabemos cuáles son los mecanismos para ayudar a las personas a que puedan resolver, porque hay otras personas que han hecho cursos o que están medios de moda, y que bueno, el Colegio de Psicólogos está planteando muchísimo, ¿no? A través de una campaña, que el coaching no es profesional de la salud mental, que constelaciones familiares tampoco son profesionales de la salud mental, que bueno, hay una serie, yo no recuerdo bien tanto, que lo está planteando el Colegio de Psicólogos, ¿no? Entonces, estas emociones, lo importante es poder trabajarlas, porque pueden generar patología, pueden generar trastornos, y cuando ya tenemos trastornos tenemos enfermedad, ¿no? Entonces, los capacitados para trabajar el área de la salud, bueno, somos los profesionales de la salud mental, por así decir.